pastora. Saludamos a los hermanos que nos acompañan a través de Facebook Live. Esta es su hermana Irene Maldonado aquí desde Capilla del Rey Orlando. Aquí estamos adorando a Jesús con todo nuestro corazón. Recuerde que nos puede acompañar durante todo el transcurso de este servicio. Y también le pedimos que por favor les dé like y les dé share para que muchas más personas reciban esta palabra que el Señor nos ha traído en esta mañana. Nuestro pastor con nosotros, Luis Germán Mercado. Sean todos bendecidos y edificados. Amén. 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 Pueden sentarse todos. Yo tengo una palabra de Dios que quiero compartir con ustedes. Un día, Moisés estaba atendiendo al pueblo. Todos los que tenían algún asunto pendiente venían a él y eran atendidos personalmente por él. Y tomaba desde la mañana hasta por la noche. Eso ocurría todos los días, todos los días. Terminaba exhausto él y terminaba exhausto el pueblo, porque los que llegaron últimos tenían que esperar todo el día para ser atendidos por Moisés. Y de seguro que algunos que otros, quizás muchos, no podían ser atendidos hasta el día siguiente. Eso se repetía una y otra vez, hasta que un día vino de visita su suegro, Jetro. Y Jetro observó y meditó. Y al cabo de ese día, al finalizar ese día, se acercó a su yerno y le dijo: esto que haces no es bueno. No es bueno. Te voy a explicar por qué. Porque vas a desfallecer tú y el pueblo. No es bueno. Entonces, escucha ahora mi consejo y Dios te da la vida. Designa a hombres fieles, temerosos de Dios, que atiendan a grupos de 50, de 1000, de 100, de 50, de 10. Y el asunto más serio, que lo traigan a ti. Es decir, departamentalizar aquella gestión de ayuda que se estaba haciendo en favor del pueblo. Oiga, Dios nunca ha dejado a su pueblo sin dirección. Nunca. Eso ocurrió en el desierto. Allí en el desierto había consejería. Moisés atendió la voz de su suegro y le dijo: es verdad. Su suegro terminó diciéndole: lo que estás haciendo es la forma más difícil. Alguien dijo que pertenecemos a un linaje que nos gusta hacer las cosas de la forma más difícil. Algunos piensan que haciéndolo de la forma más difícil están honrando a Dios, porque se están esforzando por el reino. Fantástico. Pero hay formas más fáciles de hacerlo. Y Moisés dijo: está bien, así lo voy a hacer. Y así surgieron lo que se conoce como los jueces de Israel. A partir de allí comenzaron los jueces de Israel. Allí hubo hombres y hubo mujeres que se dejaron usar por Dios para guiar al pueblo como jueces. Cuando llegó Samuel, y Samuel se convirtió en uno de esos jueces, y envejeció ya en las postrimerías de su vida, sus dos hijos no estaban andando rectamente delante de Dios. Y el pueblo se acercó a Samuel y le dijo: como tus hijos no están andando rectamente en temor de Dios, necesitamos a alguien que entre y salga por este pueblo. Nómbranos a un rey. Y por primera vez el pueblo de Israel pidió rey. Saúl se sintió desechado porque él era hasta ese momento juez. Y Dios le dijo: no te han desechado a ti, me desecharon a mí, porque pidieron rey para ser como todas las demás naciones. Es decir, el criterio era ser como todas las demás naciones. Eso es un criterio para nada maduro. Eso no es una forma para nada sabia. Ser como los demás
eso no es para nada sabio. Pero Dios le dijo, nómbrale rey. No te han desechado a ti, sino a mí. Nómbrale rey. Y nombraron a Saúl. Y así sucesivamente se levantó su heredero, su sucesor en la monarquía. Vino otro más, otro. Y el quinto se llamaba Asa. El rey Asa, rey de Israel. Yo creo que esto me acompañe al segundo libro de Crónicas, capítulo 14. Y verso 2. Yo quiero decir antes de seguir, la historia de los reyes del pueblo de Israel tiene una descripción que es común en ambos casos. El reino de Israel se dividió en dos reinos, reino del norte, reino del sur. El reino del norte eran los israelitas, el reino del sur eran judíos. El reino del norte tenía como capital a Samaria, el reino del sur tenía como capital a Jerusalén, que estaba en Judá. Pero tanto en un reino como en el otro, hay una descripción, hay un detalle que se repite constantemente. En el texto bíblico se describe cómo fue cada uno de esos reyes, con un rasgo muy común y sobresaliente. Hicieron lo recto delante de Dios, o hicieron lo malo delante de Dios. Hubo tanto lo uno como los otros. De Asa se dice en el verso 2: e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Jehová era su Dios. Y lo que él estaba haciendo era delante de él. Pero era delante del pueblo. Era delante del pueblo que él gobernaba con temor a Dios. Sin embargo, dice aquí que hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Porque lo hacía como para Dios. Y si se hace como para Dios, tiene que ser entonces en temor a Dios. Entonces, quien tiene temor a Dios, toma pasos concretos. Es decir, temor a Dios se traduce en conducta. Es decir, mi conducta tiene que estar de acuerdo al temor a Dios. De lo contrario, sería incongruente e inconsistente. ¿Qué hizo Asa? Dice el verso 3, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Acera. Era una diosa pagana. Y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley de los mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Sin embargo, en el libro de Reyes, Primera de Reyes, que también es una crónica paralela a esta, dice que quitó de la tierra a los sodomitas. Aquí no lo dice en Primera de Reyes, sí. Quitó de la tierra a los sodomitas. E hizo algo más. Oiga, Asa hizo algo más. Le impidió a su propia madre que ocupara el lugar de reina madre. Ese lugar que le correspondía legalmente, era la reina madre. Él le dijo: mamá, no, tú no vas a ser reina madre, por una razón específica. Porque Maaca, que era el nombre de su madre, mandó a construir una imagen de la diosa Acera. Por eso en toda su vida Maaca nunca ocupó el lugar de reina madre. ¿Cómo yo resumo esto? Esto se resume con una sola palabra: carácter. Carácter. Es decir, carácter es
no los rasgos de mi personalidad. Cuando hablo de carácter me refiero a integridad. Integridad en el Señor. Tenía temor a Dios y dio pasos concretos conforme a ese temor a Dios, conforme a lo que él sabía que era la voluntad de Dios. Y si mamá también está adorando a Acera, pues mamá no va a ocupar el lugar que legalmente le correspondía. Eso es carácter. Un día Dios le dijo a Aarón: tus hijos no serán más. Inés y Abiú, dice la Biblia, que cayeron postrados bajo el juicio de Dios, porque sus caminos no eran rectos delante de Dios. Oigan, y eran sacerdotes, descendientes de Aarón, eran sacerdotes. Y en un mismo día ambos murieron. Y lo que me llama la atención es lo que dice después el texto bíblico. Y Aarón, viendo a sus hijos morir bajo juicio de Dios, cayó. Aarón mantuvo silencio, no profirió palabra, no hubo queja, no hubo señalamiento, no hubo palabras de amargura. Aarón se cayó y eran sus dos propios hijos. ¿Por qué? Porque él sabía que lo había hecho Dios. Y si lo hizo Dios, yo no soy más justo que él. Y aunque eran sus dos queridos hijos, mantuvo silencio delante de Dios. Eso es carácter. Entonces, aquí Asa está diciendo: mi madre no va a ocupar el lugar que legalmente le correspondía, porque construyó una imagen de Acera. Nunca más. Un día vino el ejército de los etíopes. Está ahí en el verso 9. Salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron en batalla en el valle de Séfata junto a Maresa, y clamó Asa a Jehová su Dios. Y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Me gusta eso. Dios da fuerzas al poderoso y también al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Le voy a resumir el resto del pasaje. Aquel día Dios le dio una gran victoria. ¿Sabe lo que hizo Asa delante de un ejército que era abrumadoramente mayor que el suyo? Clamó a Dios. ¿Sabe qué hizo David, el rey David, cuando unos pocos o uno solo se volvió en su contra y era más poderoso que él? Saúl le perseguía y era más poderoso que él. ¿Sabe qué hizo David? David oró a Dios. Y David se encomendó al Señor y buscó el rostro de Dios. Sé tú mi fortaleza, sé tú mi ayuda contra los que me persiguen. En el día que temo, yo a ti clamo, dijo David. Ante el poderoso enemigo, yo en ti espero. Fue lo que hizo Asa. Habían aprendido que la ayuda de Jehová, Dios de los ejércitos, es mejor que la ayuda del hombre. Y que Dios salva con pocos. Y que Dios no se complace en aquellos que confían en la fuerza del caballo, en la fuerza del ejército, sino de aquellos que esperan en Él. Y para aquellos que esperan en Él, dice este mismo libro, capítulo 16, verso 9, un capítulo más. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Me encanta eso, que los ojos de Jehová están buscando toda la tierra. ¿Para hacer qué? Mostrar su poder
a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Antes de seguir, yo quiero definir eso, que tienen corazón perfecto para con Él. ¿Qué es eso? ¿Será una persona en cuyo carácter no hay tacha alguna? Que es perfecto, sin tacha, que no comete nunca errores, que tiene todo en orden. De David dijo Dios que era un hombre conforme a su corazón, conforme a mi corazón es David. Y usted lee la escritura y usted ve a David cometiendo errores, varios, y algunos de ellos muy serios, pero muy serios. Pecados. David pecó. David estuvo bajo el juicio de Dios. Pero David hizo una cosa. Se arrepintió para no hacerlo nunca más. No vivió haciendo aquello por lo cual Dios lo reprendió y que tuvo consecuencias tristes, serias en su vida. Pero se arrepintió y no lo hizo más. Entonces, Dios había dicho, es un hombre conforme a mi corazón. Un hombre conforme al corazón de Dios sabe qué hacer en el momento en que aún cometiendo un pecado, sabe que la única alternativa, que el único camino es arrepentimiento y no hay más. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Que es aquí un hombre perfecto. Dice ahí que Dios mostrará su poder a favor de los que tienen corazón perfecto. No es un hombre sin tacha, no es una mujer sin defectos. Es un hombre o una mujer que espera en Dios, para quien Dios es lo más importante, para quien el Señor ocupa el primer lugar. Pero a pesar de que en su vida hay debilidades y que en su vida hay tachas, sí las hay. Pero el Señor es su respuesta. Es aquellos que tienen al Señor siempre a flor de labio. Ese es el Señor que Jesús dijo, de la abundancia de la boca, de la abundancia del corazón a la boca, dice el proverbio. De la abundancia del corazón a la boca. ¿Qué es aquello que es tema de mi conversación? ¿Está el Señor Jesús en mi conversación? ¿Es parte de mi pronunciamiento? Porque lo que verbalizo es lo que ocupa mi corazón. Amén. Eso es un hombre perfecto. Amén. Gloria a ti, Señor. Sin embargo, más adelante vino otro ejército. Y esta vez era el ejército de los israelitas, el otro reino de Israel. Eran 10 tribus y él gobernaba 2 tribus. El ejército de Israel del norte era un reino mucho más poderoso que el reino de Judá. Y un día el rey de Israel vino a hacer guerra contra ellos. Pero Asa ese día, anciano ya, mandó a decir al rey de Siria, haz alianza conmigo. Te estoy enviando una cantidad de regalos y de presentes, oro y piedras preciosas que las sacó de la casa de Jehová, de los tesoros de la casa de Jehová. Y se los envió al rey de Siria. ¿Quién era? Ben-Hadad. Era un rey enemigo de Israel. Y ahora estaba haciendo Asa una alianza con un rey enemigo para pelear contra un rey vecino que por su consanguinidad eran hermanos realmente. Ahora se estaba haciendo una alianza con alguien que había sido enemigo siempre de Israel. Y fue reprendido. El pueblo quedó en vergüenza.
La historia fue otra. Ocurrió años después. Dice el verso 12. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Ya había ocurrido sobre la batalla que iba a buscar ayuda del hombre. Por último, dice que enfermó gravemente de los pies. No dice que enfermedad, de los pies. Y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y yo pregunto, ¿es malo consultar a los médicos? Para nada. No lo es. Yo creo que la ciencia médica está allí y a la ciencia médica Dios le dio Dios la sabiduría como institución, independientemente de que allí hay médicos que no conocen a Dios, otros sí, otros no. Pero como institución, como recurso, se la dio Dios. Oiga, todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Pero ocupa un lugar. Entonces, aquí el problema no estuvo en los médicos. La ayuda médica es impersonal, es decir, para este hombre se convirtió en un detalle, en algo que manifestaba una falta de confianza en Dios, un buscar ayuda del hombre antes de buscar ayuda de parte de Dios. ¿Es malo buscar ayuda del hombre? No lo es, no lo es. Pero es revelador que a quien primero busco sea la ayuda del hombre. Dice, ¿dónde está mi confianza? Dice, ¿dónde está mi descanso? Asa pudo haber buscado ayuda de los médicos, pero poniendo su confianza en Dios y poniendo en Él lo que iba a ocurrir. Es decir, se estaba poniendo en manos de Dios, estaba buscando primero a Dios, aunque buscara también a los médicos. No había problema en eso. Y dice más adelante un texto bíblico que aquella condición de la que se enfermó fue la causante finalmente de su muerte. De aquello murió. De aquello murió. ¿Dónde estuvo? Y aquí este es mi punto. ¿Dónde estuvo? ¿Sobre qué descansó la decisión de buscar ayuda de un ejército enemigo como el de Siria y de buscar ayuda de los médicos sin buscar la del Señor? ¿Dónde estuvo? ¿En qué espíritu estaba? ¿Por qué no había empezado así? Empezó bien. ¿En qué espíritu estaba? Este hombre se estaba impacientando. Un problema de paciencia. Si preguntáramos a otros personajes bíblicos, los tuviéramos aquí, si tuviéramos aquí a Moisés y le preguntáramos, Moisés, ¿cuál fue un escollo que encontraste en tu camino que provocó grandes cambios en tu vida? De seguro él nos diría, falta de paciencia. Porque por falta de paciencia tomé la venganza en mis manos e intenté ejecutar el plan de Dios por mi propia fuerza. Yo sabía que Dios quería libertar al pueblo de Israel y que yo estaba llamado a eso. Por eso aquel día, cuando salí y vi a un egipcio que golpeaba, lo maté. Y en cosa de un instante, a quien Dios había escogido para que fuera caudillo del pueblo de Israel y la libertad de Israel, se convirtió en homicida. Y como homicida corrió. Y como homicida vivió en el desierto durante 40 largos años. ¿Lo abandonó Dios? No, Dios no lo abandonó. Usted sabe que no. Dios estuvo con él. Pero pasó por una etapa en su vida en la que no estaba en el programa.
no estaba supuesto a ocurrir así. Que Dios se valió de aquello para seguir tratando con él, sí, yo sé que sí. Yo sé que sí. Y que allí en el desierto Dios lo alcanzó, sí. Y le dio los recursos que no tenía, los tenía todos estando en Egipto. Ahora no tenía ninguno estando en el desierto. Pero Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Amén. Y le dio recursos. Los recursos de él. Y Moisés aprendió que de la manera de Dios es mejor. ¿Por qué impacientarme? Intentando adelantar el propósito de Dios usando mi propio mollero, mis propias fuerzas. Porque eso, cuando se usa, lo complica todo. Lo complica todo. Paciencia viene del griego hipomone. Significa sufrir sin rendirse. Se compone de dos palabras, upo, bajo, y de meno, que significa permanecer. Permanecer bajo. Tiene la imagen de alguien que está bajo una pesada carga que no abandona su lugar. La pesada carga no hace que abandone su lugar. Eso es paciencia en el texto del Nuevo Testamento. Por eso David, cuando era perseguido, aprendió que lo primero era, el primer recurso era buscar a Dios. Buscar en Dios su fortaleza. A veces ese es el último. Buscar de parte de Dios. Su entereza, su fortaleza, su fuerza venía de Él. Y yo quiero decir, la paciencia, óigame bien, la paciencia es fruto del Espíritu Santo. Yo creo que usted me acompaña a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Y verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, o borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que vivan practicando eso. Yo quiero llamar su atención que dice que son obras que se practican más, dice el verso 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mas el fruto, allá habla en plural de las obras, aquí habla en singular de el fruto. ¿Por qué? Porque las obras las practica el hombre, obras de pecado que el hombre practica. Pero cuando llega el Espíritu dice que es el fruto y no es una obra. Allá son obras, aquí es un fruto. Allá son muchas, aquí es uno. ¿Por qué? Porque no hay muchos frutos del Espíritu, hay uno. Y ese fruto del Espíritu es amor, es también gozo, es también paz, es también paciencia. La paciencia, dentro del contexto bíblico, es algo que produce Dios en nosotros. Fructifica el Espíritu Santo. Oiga, todo creyente tiene el Espíritu Santo. La Biblia enseña que una vez el hombre viene a Cristo, viene y le reconoce como su Señor, como su Salvador, el Espíritu Santo entra a ser morada. El
El Espíritu Santo no es prerrogativa de una élite. El Espíritu Santo es para todo creyente. En eso consistía la promesa, la promesa del Padre, que Jesús resucitaría, pero sería derramado el Espíritu Santo sobre todos los que invocaran su nombre. El Espíritu Santo está presente en la vida de todo creyente y dice la Biblia que su cuerpo es templo de ese Espíritu Santo. Y su presencia en la vida del cristiano produce este fruto, que se traduce en todas estas características, incluyendo la paciencia. Sin embargo, usted sabe que paciencia es algo en lo cual hay que crecer. También lo es el amor, también lo es el gozo. En el gozo se crece. También se crece en benignidad, aunque ha sido puesto ya por Dios a través del Espíritu Santo. En eso se crece. Y es el momento preciso, y la Biblia define un momento preciso en el cual se crece específicamente en paciencia. Hay un momento específico en el cual la paciencia está siendo ejercitada. Acompáñenme al libro de Santiago, capítulo 1. Verso 2. Santiago 1, 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Que tenga por qué, por sumo gozo. Cuando te halles en pruebas que son muy diversas, es decir, la gama de variedad es tanta que no se puede mencionar en un texto. Son diversas. Sabiendo. Es por lo que sabemos, no por lo que sentimos. Ahí nos dice el verso, cuando tú sientas que la prueba de tu fe produce, ahí nos dice, es por lo que sabe. El apóstol Pablo dijo, yo sé a quién he creído. Yo sé a quién he creído. Otra vez, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce. Diga conmigo, produce. Hay cosas improductivas, ¿verdad? Hay cosas que son improductivas. Pero la prueba de nuestra fe produce paciencia. Oiga, ¿cómo viene la fe? ¿Cómo es producida la fe? La Biblia dice en Romanos que la fe viene por el oír, no de cualquier cosa, el oír de la palabra de Dios. Así viene la fe. La fe no viene por las pruebas, la fe viene por la palabra de Dios. Sin embargo, la fe es probada por las pruebas. Vino por la palabra de Dios y es probada por las pruebas. Valga la redundancia. Sin embargo, la prueba produce ¿qué? Paciencia. La pregunta es, ¿por qué específicamente paciencia? ¿Por qué no dice que produce otra cosa? ¿Por qué produce paciencia? Si utilizaran palabras de Hebreos capítulo 12, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera, porque necesariamente el hombre y la mujer de Dios tendrán algo por qué esperar. Aunque lo tenemos todo. Oiga, quien está en Cristo lo tiene todo. Amén. Dice Pablo, todo es vuestro, todo es vuestro. Sea lo porvenir, el futuro, todo, el presente, todo es vuestro. Si Dios le resumió en Cristo todo, quien tiene a Cristo lo tiene todo.
Sin embargo, a pesar de que lo tenemos todo, y dice Pablo que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Y lo que Dios ha dicho del creyente, maravillas, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ha preparado Dios para los que le aman. Sin embargo, aquí, en este lado de la eternidad, estamos creciendo. Y una de las cosas que más le interesa a Dios que crezcamos es en paciencia. Porque por falta de paciencia, Asa cometió un error. Un gran error. Y su vida terminó distinto a lo que había sido hasta ese momento. Paciencia es fruto del Espíritu. Quiero definirlo en palabras del salmista David. Salmo 27:14 dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Me gusta ese Salmo 27. Yo desfallecería si no creyera que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Pero comienza de otra forma. Una cosa he demandado a Jehová, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, y esa misma buscaré. Yo se la he pedido a Dios, pero yo la voy a buscar. Yo voy a hacer la gestión para estar en la casa de Jehová. Salmo 37:7 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Dice el salmista: guarda silencio y espera, y no te enojes. No te enojes, ¿por qué? Porque hay gente que prospera en su camino, aún haciendo maldades. Y dice el salmista: y usted que no hace maldad, que está en el Señor, se ve prescindiendo de aquel que algo que aquel tiene o algo que aquel es, que usted no. Él lo logra haciendo maldades. Dice: no te enojes, no te alteres, no te impacientes a causa de los malignos. Salmo 41 dice, 41, perdón. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿Sabe qué es lodo cenagoso? Es un tipo de piso que puede sostener mi peso, pero que no me permite estar parado firmemente. De ahí que viene la expresión de Boggy Creek. Boggy Creek es un arroyo cuyo suelo, cuyo fondo es cenagoso. Usted se para allí y no se hunde, tampoco está afirmando su pie. Está en una sustancia que no le permite estabilidad, no se cae, pero tampoco tiene estabilidad. Dice el salmista David: de ahí me sacó Dios, porque yo esperé pacientemente. Yo pude haber tomado muchas medidas, yo pude haber tomado en mi poder el salir de allí. Yo pude haber hecho algo para salir, pero yo sabía que esa otra forma solo complica las cosas. Y yo esperé en Dios. Yo esperé en Dios. Además de que hay situaciones de las que solo Dios puede sacar. Hay pozos con fondos cenagosos de las que solo el Señor puede sacar. Él tenía enemigos más poderosos que él, que lo buscaban para aniquilarlo sin causa. Dice la Biblia que David vio a quien se supone que era su protector, su guía, lanzándole armas, tirándole lanzas
para clavarlo en la pared. Es decir, no estaba buscando asustarlo, estaba buscando aniquilarlo. El rey Saúl intentó matar a David muchas veces. El crecimiento de David consistió en no llegar a alcanzar aquella lanza, sacarla de la pared y devolvérsela a su agresor. Fácilmente podía haberlo hecho. Estaba diestro en eso, muy diestro. Pero guardó silencio ante Jehová y mantuvo su compostura y esperó con paciencia. Tenía una carga sobre él pesada, pero no abandonó su lugar. No abandonó su lugar. Y se mantuvo en el Señor, temeroso de Dios, obediente a Él, haciendo las cosas a la manera de Dios. Y esperó. No parecía ser la forma más fácil, pero era la mejor. Y esperó. Y fue honrado. Ay, Dios lo puso sobre peña. Y Dios lo puso en lugar espacioso. La paciencia es fruto del Espíritu en nuestra vida. Glorifica a Dios y me bendice a mí. Amén. Honra a Dios y a mí es a quien más bendice. Oiga, cuando Dios diga que yo haga algo, es porque el mayor beneficiado soy yo. Por eso, esperando con paciencia, esperar delante de Dios con paciencia es la cosa más activa. No es un tiempo de inactividad, es un tiempo de profunda actividad, de firmeza. Porque los que esperaron en Él no fueron avergonzados. Nunca alguien que ha esperado en el Señor ha sido avergonzado. Porque Él es fiel y no olvida ni una sola de sus promesas. Amén. Amén. ¿Te recibe esta palabra? Amén. Amén. En nombre poderoso de Jesús. Bendito Salvador. Señor amado. Señor querido, gracias. Gracias, Padre. Gracias. Queremos vivir pacientemente delante de ti, sabiendo que todo don perfecto viene de ti, Señor. De ti dependemos, a ti nos debemos y en ti esperaremos. En ti esperaremos. Delante de ti estaremos y no abandonaremos nuestro lugar. Aquí estaremos en nuestro lugar. Porque tú eres galardonador de los que te buscan. Te bendecimos. Te bendecimos. Te bendecimos. Señor Jesús, te bendecimos. Bendito tu nombre.